Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por la oportunidad otra vez que nos das, Señor, de estar compartiendo tu palabra. Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos comprender y discernir la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy el discernimiento que nos des sea conforme a tu propósito y tu voluntad, para que no estemos dando falsa doctrina, sino que seamos siempre apegados a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nueva cuenta con mucho sueño, pero parece ser que hoy sí vamos a descansar temprano, esperemos, si no surge nada imprevisto. Y pues bueno, vamos a empezar. Y han de decir, ¿y a mí qué me importa cómo duermes, no? Bueno, pero bueno, ayer leímos el capítulo 8 del libro de Levítico. Le puse aquí Éxodo, yo me equivoqué, déjenme le borro porque si no me voy a hacer bolas otra vez. Y en realidad es el capítulo de Levítico. Ese sí está bien en las láminas, ¿no? Nada más fue aquí en mis apuntes. Ayer leímos el capítulo 8 del libro de Levítico. ¿Qué vimos en el capítulo 8? La consagración de los sacerdotes, de Aarón y sus dos hijos, Nadab y Abiú. Realmente es como una repetición de lo que leímos en los capítulos 28 y 29 del libro de Éxodo, donde nos dicen cómo debe vestir el sacerdote, qué es lo que se tiene que poner, en qué momento tienen que usar las vestiduras sacerdotales, en qué momento tienen que utilizar las vestiduras de lino fino. Ahí nos dan la descripción de cómo debe de ser. Pero aquí, en esta ocasión, en el libro de Levítico, la consagración ya es así en vivo, ¿no? Moisés agarra a su hermano Aarón, a sus sobrinos Nadab y Abiú. ¿Qué pasó? Tiene una pregunta. A ver. ¿Qué quiere decir expiación? Por lo del becerro de la expiación. Bueno, mañana hacemos el comentario. Pero Eh, ese fue de que- ayer. Espérame, pues todavía no acabo. Es que mi esposita me está preguntando que qué quiere decir expiación. Es que como es recién convertida, no, no es cierto. Lo que pasa, bueno, aquí 2 veces por semana viene un joven llamado Víctor y lo estamos preparando para el propósito para el cual el Señor lo llamó. Entonces, precisamente el martes que vino, le decimos a él que para el propósito que está llamado, y todos nosotros como cristianos, hay que manejar ciertos conceptos que ya son, los tenemos que manejar así, ¿no? Conceptos como la salvación, la redención, la justificación, la santidad, el arrepentimiento, el perdón, el amor, la gloria de Dios. Todos esos conceptos, un cristiano medianamente preparado tendría que manejarlos y manejarlos así para que pudiéramos, más aquellos que están llamados para ciertos ministerios en específico, ¿no? A veces vemos con dolor, bueno, vamos ya me estoy adelantando al comentario que vamos a hacer en el libro de Hechos, pero espérame tantito, Almita, porque también Sí. aquí puse Hebreos y es Hechos. ¿Quién sabe qué me pasó? Tengo mucho sueño, yo creo. Ya iba a poner otra vez Hechos. Digo, Hebreos. Bueno, mire, vamos a comenzar con lo que estábamos del capítulo 8, en donde les estaba diciendo que es la consagración de Aarón, pero ya en vivo, o sea, a enfrente de todo el pueblo, en la puerta del tabernáculo. Ya no era así nada más que el Señor le dijo a Moisés cómo debería de ser, sino que ahora el Señor le dice a Moisés cómo debería de consagrar, más bien dicho, que los consagrara ya, que les derramara el aceite, el vino, que les pusiera la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del derecho en el pulgar del pie derecho, que le pusiera el efod, el cinto, la mitra, la bandita, esta, ¿cómo se llama? Ay, la diadema santa, todas estas cosas ya se las iba a poner porque Aarón ya iba a comenzar con su ministerio de sacerdocio. Ese ministerio era heredado a su hijo primogénito. De hecho, hoy vamos a leer algo muy feo acerca de los primogénitos de Aarón, ¿no? Nada más como comentario, si no lo recuerdan, es que la sangre que se ponía en la oreja, en el dedo pulgar y en el dedo pulgar del pie, es una analogía de obediencia, servicio y el caminar en el camino de Dios. Pero bueno, con eso terminamos el pequeño comentario. Si quieren ahondar más, es muy gráfico cómo se hizo esto. Si leemos el libro de Éxodo capítulos 28 y 29, y lo conjuntamos con el libro de Levítico capítulo 8. Ahí vamos a ver cómo se preparaba el sacerdote para tomar su oficio ya en el tabernáculo del Señor. Pero bueno,
Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan 2 capítulos del libro de Levítico. Nos tocan los capítulos 9 y 10 y vamos a empezar con el capítulo 9 y escrito está: los sacrificios de Aarón. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para expiación, aquí está la que me hicieron, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolarán delante del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a ustedes. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor, háganlo y la gloria del Señor se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado el Señor. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como el Señor le había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor del altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Señor, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10 del libro de Levítico. Escrito está: el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho. No saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés.
Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comerán, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor, pues que así me ha sido mandado, y comerán asimismo en el lugar limpio. Y tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del Señor. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como el Señor lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comieron la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a ustedes para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Vean que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes deben comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Señor? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Híjole, qué duro para el pobre Aarón, ¿no? En, no sabemos exactamente si fue en el mismo día en que lo estaban ordenando a todos como sacerdotes. Mañana vamos a expandirnos en este comentario, nada más que está raro, ¿no? Eran ya los sacerdotes elegidos para servir en el templo y de repente hacen algo extraño y acaban con su vida, ¿no? Fuego del Señor descendió y acabó con ellos. Mañana nos extenderemos un poquito más en este comentario. Vamos ahora a leer el capítulo 2 del libro de Hechos, los versículos restantes. Ayer leímos del 1 al 21. Ojo, ayer les decía que probablemente muchos me van a crucificar por lo que vamos a comentar el día de hoy. Todo lo que vamos a comentar lo sacamos de la palabra de Dios, la misma palabra nos da la respuesta. Pero no conforme con eso, les iba a mostrar los comentarios para que vieran que no es así que de uno salen los comentarios. Tenemos aquí el comentario griego al Nuevo Testamento, tenemos la concordancia Strong, tenemos el comentario bíblico de William MacDonald y tenemos el comentario bíblico de Matthew Henry. Tenemos la Biblia de John MacArthur, tenemos la Biblia de Estudio Nelson, tenemos la Biblia de Estudio Rairier, que son las que siempre leo, por lo menos cuando me toca dar el tema de hablar en lenguas. Ya van varias veces que doy este tema, el de hablar en lenguas. Y a veces, muchas veces lo que comento no le gusta a mucha gente, sin embargo, como les repito, todo esto viene señalado en la palabra de Dios. No nos los estamos sacando de la manga, no pertenecemos a ninguna secta extraña. Todo lo que decimos, dice mi esposa que la denominación que nosotros podíamos tener, la mejor denominación que todo cristiano podía tener, es la denominación de cristiano bíblico. Lo tomamos de un pastor que se llama Sugel Michelel. Michelel, ¿verdad? O Michelén. De un pastor que se llama Sugel Michelén, es dominicano él, muy, muy, muy apegadito a la palabra, muy sabio él, muy, muy inteligente. Si tienen oportunidad de ver alguna vez un video de él en YouTube, que también está, es un hombre muy docto, ¿no? De ahí también tomamos mucho conocimiento de lo que platica él. Pero bueno, el hablar en lenguas, un tema muy, muy controversial entre nosotros los cristianos. Hay un, no quiero apegarme mucho aquí porque este tema lo vamos a tratar a fondo en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios. También por ahí tengo un video en YouTube, en nuestro canal que se llama Discípulos de Jesucristo. Si ustedes pueden ir a buscarlo, por favor, porque yo no me deja subirlo a YouTube. Bueno, no me deja pegarlo aquí como recomendación, pero está, sí lo pueden ver en el canal Discípulos de Jesucristo y se llama así, el hablar en lenguas. Voy a intentarlo hoy nuevamente para ver si lo podemos comentar. De hecho, es un video un poco larguito. Vemos en la palabra de Dios que dice que ya estaban reunidos los apóstoles.
Esto es muy importante que recordemos por lo que vamos a decir hoy. Eran los 11 que habían quedado después de que Judas se mató y que después ayer comentamos que habían elegido a Matías como el nuevo apóstol, en el lugar que había quedado vacante de Judas. Entonces, otra vez, eran 12. Tenemos que recordar que eran 12, es muy importante esto. Dice la palabra de Dios que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, que se posaron lenguas de fuego sobre ellos y que empezaron a hablar en diversas lenguas. Eh, si leemos el contexto de lo que vamos de los versículos anteriores y los versículos que siguen, nos vamos a dar cuenta que la palabra griega que utilizan para hablar en lenguas es una palabra que es glosai. Glosai significa idiomas, significa lenguas en el griego koine. La traducción original dice idiomas. ¿Por qué también sabemos que son idiomas? Ok. Estaban reunidos ahí mucha gente cuando oyeron el estruendo ¿cómo se llama? Permítame. Este, ya me perdí. Ah, estaban, los 12 ahí cuando se posaron sobre ellos lenguas de fuego. Y ¿cómo se llama? Y oyeron un estruendo, se oyó un estruendo y vimos que se posaron lenguas de fuego sobre los apóstoles. Los que estaban alrededor se acercaron a donde estaban los apóstoles y los apóstoles empezaron a predicar. Como leemos, dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Por ahí del versículo 4 al 8, todas las personas que estaban ahí se empezaron a preguntar, ¿cómo? Estos están hablando en la lengua materna, en la lengua en que nacimos. De hecho, se los voy a leer. No quiero que perdamos el hilo porque es muy importante que lo veamos aquí. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y el versículo 5 decía ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ajá. Dice la palabra, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los apóstoles no estaban hablando idiomas extraños, no estaban balbuceando, no estaban haciendo sonidos guturales, no estaban diciendo tonterías con la boca, no estaban repite y repite la misma palabra que a veces oímos en las congregaciones. No estaban hablando eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, se los voy a volver a leer en la versión Reina Valera 1960. Pues es la que estoy leyendo, perdón ustedes. Dice así el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Eran partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Vuelve a repetir la palabra, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Los apóstoles no estaban hablando sonidos extraños, no estaban hablando lenguajes extraños, no estaban hablando balbuceos que ni ellos mismos entendían, no estaban diciendo tonterías con su lengua, estaban hablando en el idioma de todas las personas que estaban ahí. Y para que aún más nos sorprenda, si nosotros hacemos el conteo, si prestamos bien atención a todos los que estamos ahí, vamos a ver que eran 12 personas de 12 poblados diferentes. Los apóstoles eran 12. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los apóstoles
estaba hablando en un idioma del cual venían todas estas gentes, de las diferentes países y regiones de donde venían. Es como si en este momento juntáramos a personas de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Taiwán, de Suecia, de Canadá, hablan un idioma también medio extraño, de Brasil, de Portugal, que los juntáramos y hubiera aquí el mismo número de personas que de países. Me refiero a que hubiera 12 predicadores que le estuvieran pregonando a 500 personas de 12 países diferentes. Es el Señor, aún y cuando los que no tienen oportunidad de aprender otro idioma, el Señor va a hacer que hablen otro idioma en ese momento. No estamos hablando de lenguas extrañas, estamos hablando de idiomas. Por ejemplo, a un predicador le podía dar la habilidad de que hablara inglés sin que jamás hubiera tenido clases de inglés. A otro predicador le hubiera dado la facilidad de hablar palabras en portugués sin que jamás hubiera estudiado portugués. A otro le hubiera dado la facilidad de hablar en francés sin que jamás hubiera estado estudiando francés. Más o menos se entiende lo que digo. Ninguno de nosotros estaría hablando lenguas extrañas, sonidos guturales, balbuceos sin entenderse. No, estarían hablando idiomas que hicieran que los demás entendieran. Todavía más para que esto quede un poco más entendido. Dice el Señor Jesús en los Evangelios, y lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Dice que el Evangelio se tenía que predicar en todas las naciones, en todas las naciones. Qué caso tendría que los apóstoles hubieran llegado a predicar en idiomas que ni ellos mismos entendían? La gente los hubiera tomado como locos, la gente los hubiera tomado como borrachos, como dice aquí la palabra. Sin embargo, cada uno de los apóstoles a los países que fue, pudo hablar el idioma que se hablaba en esa región. Lo que quiero que entiendan es que las lenguas no se refiere a sonidos guturales, no se refiere a balbuceos sin inteligencia, se refiere a otros idiomas en el contexto de hechos. Escúchenme bien, quiero terminar esto. Ok, yo no digo, esto de las lenguas, sobre todo lo vamos a ver en el movimiento carismático y pentecostal. Ellos dicen que muchas veces los carismáticos lo hacen para jalar gente, para tener iglesias muy grandes, y hacen una revoltura de todas las denominaciones, de todas las sectas y todo. Y te dicen los carismáticos que debes de orar en lenguas para que recibas el Espíritu Santo. No sé de dónde lo sacan de la palabra del Señor, pero ellos dicen eso. Y los pentecostales mencionan que una de las de las señales de que tienes el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Sin embargo, creo que hacen una mala interpretación de la palabra porque no leen el contexto. Las siguientes ocasiones que vemos que se habla en lenguas es precisamente en Hechos, en Samaria, en la casa de Cornelio y en otro que se me fue en este momento donde más mencionan las lenguas. Pero siempre dice que están hablando en otros idiomas, el contexto dice en otros idiomas. Cuando leamos las epístolas de Pablo, Pablo podía hablar en lenguas, pero él rehusaba hablar en lenguas, él no quería hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque decía, prefiero hablar 5 palabras con mi boca que se entiendan a que hablar 10,000 palabras en lenguaje angélico que no lo entienda. De hecho, la palabra de Dios en el versículo 33 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión. ¿Qué caso tendría que pudiéramos hablar un lenguaje extraño si nadie nos los va a entender para llevar el evangelio? Eh, Dice así, y de hecho, en el capítulo 14, en la primera carta a los Corintios, eh, eh, aparte de que dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión, nos da las reglas para hablar en lenguas. Cuando llegamos a la epístola a los Corintios, vamos a volver a retomar este tema. Pero algo que debe de quedar bien entendido es que Pablo
le dice a las personas, ¿tú hablas en lenguas? Ok, si tú quieres hablar en lenguas, en la congregación, delante de la gente, tiene que haber un intérprete. Tiene que haber un intérprete. Porque si no, mejor cállate. Así lo dice Pablo. Vayan a leer en Corintios 14 para que no digan que yo estoy inventando cosas. Si leen ustedes la primera carta a los Corintios en el versículo 14, Pablo les dice, si ustedes oran en lenguas, tiene que haber un intérprete cuando haya personas o estén en la congregación. Porque si no hay intérprete, mejor que se calle, porque dice que el orar en lenguas es para edificación personal y que cuando sea edificación para la iglesia tiene que haber un intérprete. ¿Por qué? Porque hay reglas. Ahora bien, quiero que también se entienda que yo no estoy en contra del don de lenguas. No quiere decir que no exista el don de lenguas, no, que quede bien entendido que sí he sido testigo presencial de personas que hablan en lenguas. Su servidor una sola vez ha hablado en lenguas, pero hubo una persona que lo interpretara. Una sola vez, sí he hablado en lenguas, pero fue una sola vez y afortunadamente sí había una persona que pudo interpretar lo que yo estaba diciendo. Y fue en un grupo reducido. ¿Qué quiere decir? Que fue conforme al orden del Señor, conforme a los que están apegados a la palabra. Ahora, cuando veamos a personas que están orando en lenguas en la congregación, nada más para que vean que lo que están haciendo es querer demostrar que son súper espirituales o que están llenos del Espíritu Santo o cosas así, pregúntenles qué les dijeron y ni ellos mismos van a saber qué les dijeron. Cuando vean ustedes un predicador, un pastor que está hablando en lenguas y que nada más se dedica a repetir la misma frase, la misma frase y la misma frase, eso no es hablar en lenguas, eso es estarles viendo la cara. Hablar en lenguas es tener una comunicación con Dios. Yo creo que Dios no tiene un vocabulario de 5 o 3 palabras. No creo que le hablemos a los otros en lenguas con 2 o 3 palabras. Tenemos que tener un mensaje fluido. Y como les digo, no estoy en contra del don de lenguas. He sido testigo presencial del don de lenguas bien utilizado. Lo que estoy en contra es que hay muchas personas que dicen tener el don cuando el don no es permanente. En su soberanía Dios va a hacer que alguien hable en lenguas, ya sea en lenguas angelicales o que sea en lenguas en otro idioma, pero no es un don permanente. La misma palabra lo dice, no es un don permanente. Hay personas que hablaron en lenguas en la palabra de Dios que jamás volvieron a hablar en lenguas. Lo mismo pasa en estos tiempos. De que existe el don de lenguas, sí, sí existe, pero en determinados momentos, bajo ciertas reglas y sobre todo no es un don permanente. Ahora, tengan cuidado también con aquellos pastores, con aquellos predicadores que les dicen que tienen revelación del Señor. Lo que les estamos diciendo es revelación del Señor porque viene en la palabra de Dios. Toda la revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. La revelación se da cuando tú estudias la palabra de Dios y no solo eso, cuando estudias el contexto histórico, cuando estudias los comentarios bíblicos, cuando lees diferentes versiones. Entonces sí puedes decir que estás revelando algo nuevo, pero no conforme a revelaciones tontas que te dicen que te va a ir bien, que lo que te estoy diciendo en lenguas es porque Dios está hablando contigo cuando ni siquiera sabes lo que dice. La revelación se da cuando tú estudias con orden, con dedicación, con entusiasmo, con el espíritu. La revelación se da cuando memorizas, cuando estudias, cuando meditas, cuando proclamas, cuando escuchas la palabra de Dios. Solamente de esa manera vas a comprender lo que es la revelación del Señor. Entonces, como resumen, solamente quiero decirles que si bien no estamos contra el don de lenguas, no es un don permanente y además hay reglas para hacerlo. Tengan cuidado con aquellas personas que los engañan, que les dicen que están orando en lenguas. Muchas veces solamente puede ser un éxtasis, muchas veces solamente puede ser que están siendo inducidos para que ustedes piensen que hablaron en lenguas, o muchas veces es un engaño para estafarlos y robarles su dinero. Cuando alguien verdaderamente ora en lenguas, váyanse a la primera carta a los Corintios capítulo 14 para ver si lo está haciendo conforme al orden de Dios. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 2 del libro de Hechos, de los versículos 22 al 47, y escrito está: Varones israelitas, oigan estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Uy. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios de lo que leímos. Y, perdón, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por este conocimiento que nos das, Señor, porque en tu palabra tú tienes todas las respuestas a las preguntas que nos hacen. Tenemos respuesta a todas las dudas que tenemos en cuanto a ti, Señor, porque te has revelado a nosotros como te ha placido y con lo necesario que tenemos que tener en esta vida para conocerte, porque sabemos que en la eternidad seguiremos conociéndote y tendremos mucho tiempo para platicar contigo. Te pedimos que nos liberes de las falsas doctrinas, de los falsos profetas y los falsos maestros, que nos des el entendimiento necesario, el discernimiento, leyendo tu palabra diariamente para que podamos comprender lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es santo, lo que es puro, Señor. Te pedimos que hoy también, Señor, se agreguen muchos más a tus filas, Señor, que sean soldados tuyos, que sean santos tuyos, Señor, y que podamos estar todos unidos en hermandad en las bodas del Cordero. Te damos gracias por el pan y el agua recibidos el día de hoy, pero sobre todo por el alimento espiritual que tú en tu soberanía has permitido alimentarnos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.